Mary. What about Mary has not eaten, Uh-huh. therefore she's hungry. Um, can you like write it in the chat? Can you like write it in the chat? It's better. It's better for you to write it. Write it in the Okay. chat. Okay. Write it in the chat. Okay. Come on, let's do it. Let's do it. Let's do it quickly. Come on, hurry up, hurry up. I would just like to have. I am. Oh, fuck. She's hungry. Mary has not eaten, right? Therefore, she's hungry. Be, yeah, could be. Why not? I wanted to write something about hungry too. Everybody's hungry here. Please don't say anything. Okay, let me see. Please don't say anything. The teacher is funny. Therefore, the class is fun too. Oh, pero ahí le faltó. Oneida, le faltó algo, Oneida, le faltó algo. Mire, obsérvelo, obsérvelo aquí, de mire. coma, de coma, de Mire, coma. Obsérvelo aquí en la... Semicolon en coma. Fue intencional para ver si estaban pilas. No. Recuerden que ella es psicóloga. Para que explicáramos eso. Remember that she is a psychologist, okay? Remember, she is a psychologist. Okay. Semicolon, comma, very good. And the one that Alice wrote, also something. Muy bien. You missed the semicolon. Oneida, le faltó el semicolon and then the comma, okay? Y también a Alice, okay? Mary is good, whatever, she's intelligent, yes? Okay, muy bien, Alice, very good. Alice, what's this? Teacher, one question. One question. Why semicolon and not comma only comma? Only comma in both. It's a good question. It's a good question. Okay. ¿Qué pasa o qué sucede con los conjunctive adverbs? ¿Cuál es la diferencia? Aunque tienen, vamos a decir, una función muy parecida a los coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions, estos conjunctive adverbs adicionan información a la oración en total. Ustedes adicionan más información y regularmente lo referimos con respecto a una misma idea. ¿Sí? Por ejemplo, la que escribió Valerie. Valerie escribió ahí, observen, lean la de Valerie. Read what Valerie wrote. The exam was easy. However, I failed them. Okay. Coma, le faltó el however, le faltó el coma. I failed because I didn't study. I failed it. Okay? Yes, I failed. Because I'm talking about just one exam. You understand? Entonces, yo perdí el examen porque no estudié, es una oración completa. Y el examen estaba fácil, es una oración, son independientes. Pero ese conjunctive adverb que va entre las dos va a adicionar información o va a decir algo más de eso. Understand? Esa es la diferencia. That's it. It's not that difficult. It's not that difficult. So let's continue. Let's continue with the presentation. Okay. No se les olvide. Okay. Don't forget these conjunctive adverbs. Okay. No olviden los conjunctive adverbs. Okay. This one. Moreover, however, otherwise, therefore. Be careful. Cuando ustedes las vengan y las introduzcan en una oración, deben poner siempre un semicolon antes, okay? Be careful. I am going to just like clarify here. So you have to put a semicolon, and here a comma,
Okay? Be careful, be careful, Mhm. be careful. De la misma manera también funciona en Spanish, así que be careful with the Spanish as well, okay? Porque da la casualidad que cuando uno empieza a estudiar la escritura en inglés, ahí es donde uno empieza a dudar si escribiré bien en español o no. You understand? Porque se ríen. Si lo que estoy diciendo es verdad. Ouch. I know, but it's like, no. Okay, so what about this one here? Well, yes, no, the semicolon before the conjunctive adverb and a comma after the conjunctive adverb. Careful, okay? So, conjunctive adverbs float, okay? Conjunctive adverbs are sometimes called floating adverbs because they can be positioned at the beginning, in the middle, or at the end of a clause. Aha! Be careful with that. That is another tip, otro tip. Be careful. ¿Recuerdan los conjunctive adverbs? Estos que están acá. Remember? Yes? Hey. Conjunctive adverbs. Well, what happens here? We can put these in different places in the sentence. But hey, be careful with the punctuation marks. Look at this. Look at this. If the conjunctive adverb is adding two clauses, this is the way you have to use the correct punctuation marks, okay? If you are going to include the conjunctive adverb in the middle of a clause, you have to do it like that. Hey, but don't forget this. Hey, don't forget this. Don't forget this, okay? Okay, don't forget this, okay? And Bob is handsome. He is rich, moreover. I am going to stop and Oh my explain God. this. Another way. I am going to stop and explain this. Muchos de ustedes a veces han conseguido algunas oraciones que tienen estas características o tienen una palabra al final. ¿Sí? Por ejemplo, I am going to write a sentence. I am going to write another sentence. I'm going to write another sentence, but wait. Here. I didn't, or I did not test. For the test. The whole afternoon instead. Teacher, you ate a tea of test. Okay, come on. You know I'm hungry. Okay, please. Okay. Instead. Yes. This is. Pregunto, ¿qué significa instead? What is the meaning of instead? En vez. En vez. cambio. Oh, Paola, welcome to class. Long time no see. Where have you been? Welcome to class. God. I know. You have to, and everybody has to. Okay. So, Yes. I did not study for the test. I played the whole afternoon instead. Instead también es a conjunctive adverb y instead es en vez de. Muchos de ustedes tal vez han visto estas oraciones escritas en algún lado y yo, pero yo no estudié, yo jugué toda la tarde en vez de. No. Deben entender que el orden de las oraciones en inglés pues es diferente. Y si ven este caso deben interpretarlo como que, yo no estudié para el examen. En vez de eso, jugué toda la tarde. O en vez de estudiar, jugué toda la tarde. ¿Sí? No sé si me entienden lo que quiero explicar con esto, ¿ok? So be careful with that, ¿ok? Be careful with that.
Ajá, ya borré la What oración. what is the reason? What is the reason that this adverb is at the end of the sentence? I It's don't. just for style. It's just for style. Grammatical. It's the no. It's just for a style, writing style. You know, like more. I don't know, like to confuse a little bit, but Yeah. Because in Spanish, for example, in Spanish it's all different, no? And Yes, I can explain you. I can explain that as well, Elda. Bueno, primero que todo hay que ser conscientes que cada lengua tiene su particularidad. of course, ¿Sí? I understand. Esa es una de las cosas. Y segundo, Yeah. Pues da la casualidad que el español, nosotros tenemos, vamos a decirlo así, nuestro cerebro, vamos a decirlo así, lo tenemos acostumbrado a poder hacer oraciones de manera sincrónica, porque el español es extremadamente sincrónico. Y cuando me refiero a sincrónico es que la palabra que yo pongo primero, la que sigue tiene que tener concordancia con la primera, la tercera tiene que tener concordancia con la segunda y con la primera, la cuarta tiene que tener concordancia con la tercera, la segunda y la primera, y la quinta tiene que tener concordancia con todo. Spanish is fucking difficult. Excuse me for saying that, but it's... Oh, you have no idea how difficult Spanish is. It's extremely difficult. Yes? So English has its own writing form. But one of the characteristics that Spanish speakers struggle a lot, que se les dificulta muchísimo, es entender esta asincronía que tiene el inglés. Asincronía, porque en el inglés a veces se dan oraciones sincrónicas. You understand? Y que el sujeto y el verbo y el predicado concuerdan con el español, pero eso solamente sucede en un 10%. El 90% es asincrónico. Entonces, ¿por qué siempre va una cosa antes que la otra? Entonces, como dice el chavo, el inglés, si tú quieres aprender inglés, diga las palabras en inglés, diga las cosas al revés. Recuerdan el chavo. No, esa particularidad del inglés es propia y tenemos que entenderla. ¿You understand? Porque sí y más nada. Ok. Thank you, guys. Okay, no sé si le respondí la pregunta, Elda. Okay? Yeah. Okay. So, semicolons, okay? Semicolons. If the relation between the ideas expressed in the main clauses is very close and obvious without a conjunction, you can separate the clauses with a semicolon, okay? Can you explain that? I don't know. I think it is clear. I don't know if you have questions about that. So in that case, if those sentences or clauses are very or has obvious meaning together, so you don't need to write nor subordinated conjunction nor conjunction, but just the semicolon. Yeah, oh, this is very, 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 very important. Yes, it's very important. Okay. Mire, esto es una compound sentence. This is the perfect example of a compound sentence used just for semicolon, okay? Semicolon and common in long text. Bueno, Alice, this is what answers your questions. Esto es lo que responde tu pregunta. Lo que pasa es que, chicos, tienen que meterse en la cabeza que cuando ustedes escriban deben ser escritores conscientes. Y cuando me refiero a escritores conscientes, quiero decir que si yo voy a escribir una oración, yo tengo que tener claro en qué persona la voy a escribir primero. ¿You understand? Y aparte de saber en qué persona la voy a escribir primero, debo también ser consciente de todos los elementos básicos de una oración. Por eso es que se hace tanto énfasis en los cursos de escritura, el conocer lo que es un artículo, lo que es un adjetivo, lo que es un verbo, lo que es un adverbio, lo que es una preposición. ¿Sí me entienden?
Por eso es importante que cuando yo escriba una idea, esa idea que yo escriba tenga correspondencia con todo. ¿Me understand? Entonces, ¿qué pasa cuando utilizamos solo el semicolon, Alice? Tu pregunta. Ahí la tenemos. Ajá. Cuando las ideas, ya un momentico, cuando las ideas que tú vas a expresar o vas a decir tienen mucha relación en significado, es mejor que las pongas con un semicolon. Y vamos a ver el ejemplo que aparece aquí. Ujú. Por ejemplo, dice, Tom has benefited from his exercise. He's slim and energetic. Ujú. ¿Qué crees tú? ¿Cuál crees tú que haya la relación en la segunda cláusula con respecto a la primera? The result. Ajá, muy bien. The result. Muy bien, exactamente. Eso, Alice, muy bien, exactamente. Casi siempre, esta segunda cláusula que está acá va a decir, no a explicar, sino a decir algo referente a la primera cláusula. O sea, por eso es que dice, tiene una relación muy directa en significado. That's the only difference. Pero para eso, ustedes deben ser conscientes de lo que están escribiendo. Conscientes, ¿ok? You understand? Yes. Okay, Yeah. thank you. Muchas veces son relaciones causa-efecto, ¿verdad? Gran parte. Yes, baby, that's right. That's what I'm talking about. Muy bien. Mire, eso se merece un filtro, Oneida. Ya le voy a poner el filtro que se merece, que es este filtro. Very good, Oneida, very good. Hay que enseñarnos ese filtro. Ahí está. Muy bien, thank you. De nada, Alice, a la orden, para eso estamos. That's here we are, okay? So, ahora vamos al último grupito que tenemos que son las complex sentences. A complex sentence has at least two parts, yes? Porque una complex sentence puede tener 3, 4, 5, 6, whatever parts. You understand? Pero dentro de esas debe haber siempre one independent clause. You understand? Okay. En la clase pasada también estudiamos eso, okay? Last class we studied that, okay? A complex sentence has at least two parts. One can stand alone and another one cannot. Una puede ir sola y la otra no. For example, the part that cannot stand alone is linked to the rest of the sentence via subordinating conjunction. I think that's very clear. Creo que eso está muy claro, yes? That is very clear. Okay. Yes, subordinating conjunction. So here we have, since my boyfriend and I wanted to have fun, comma, we went to San Juan yesterday. A ver, ¿cuál será la subordinating conjunction? Teacher, your microphone is off. ¿Cuál será la subordinating conjunction? Since, no? Bien, Alice, very good. Gracias, Valerie. Yes, since. Recuerden que la cláusula independiente, ¿cuál es? We went to Since. San Juan yesterday. Sí, pero regularmente la cláusula que lleva since, ¿cuál será? La que lleva since es dependiente. ¿Dependiente o la independiente? Dependiente. Así. Eso lo explicamos también y creo que también está clarificado. Muy bien, Alice. Uy, Alice. Y Alice está volando hoy. Está volando, Alice. She ate Alice. so much fish. Esta es su fortaleza. That's her strength. She's doing Too her much fish. PhD, so she's writing a lot. Ella está en su PhD, pero con esto que está aprendiendo en esto, mira, rocketed, va a volar. Very good, Alice. Excellent. Para que aprenda, ¿no? Muchachos, para que aprendan. Very good. So,
Since my boyfriend and I wanted to have fun, we went to. Entonces, recuerden, the clause that has the subordinated conjunctions is the dependent clause. Es la cláusula dependiente. Quiere decir que we went to San Juan yesterday is independent clause. Okay, so here we have the subordinated conjunction. Esta parte no puede ir sola. Ahí lo dice, that part cannot stand alone. Pero está así. You understand que es la independent clause. Okay. So, las complex sentences ya saben que se forman con el predicate, even though, whatever. Okay. Bob is popular, even though he is ugly. Oh, this is cruel. Oh my God. Well, that is special. That He's is still popular. that is cruel, but yes, we have to accept. We have to accept that we are ugly. I have lived with I have lived with that all of my life. Really? Yo he vivido con eso toda mi vida. Okay, so I'm just kidding. Okay, mejor no digo nada, me callo, sigo explicando. Okay, yeah, it's continue explaining. Okay, so the most complex sentence subordinating conjunction, ya ustedes me imagino que las deben saber. After, though, as, because, before, how, if, once, since, then, that, though, till, until, when, where, whether, while, and many more. Muchas otras más, ¿ok? En todo caso, una esqueletito esto. No, eso no se aprende de la noche a la mañana. Tienen que practicarlo. You have to No, practice a lot. it's like the verb. Oh, yeah, yes. There's a lot Bob of is verbs. popular even though he's ugly. So clause 1 is independent. Number 2 is a second clause. That is the dependent clause, right? Even though Bob is ugly, comma, he's popular. ¿Sí vieron dónde va la posición? ¿Sí ven dónde va la posición? Pasa también con los conjunctive Yes. adverbs, pero estas nos llevan un semicoma. You understand? Si la ponemos al principio, lleva la coma. You understand? And en la mitad, right? Like this one here. Y aquí nos llevamos coma, okay? We don't put any commas, okay? Compound and complex sentence together. This type of sentence has more than one part and can stand alone, and at least one cannot. This is like a combination. Since we wanted to have fun, my boyfriend and I went to San Juan yesterday, and we danced all night. ¿Sí ven toda esa whole sentence? Jesus. It's a compound and complex sentence at the same time. A ver, ¿cuántas independent clauses are there and cuántas dependent clauses are there? Dependent clauses. Two independent clauses. Two independent Yes. clauses? Two And independent one and one dependent. Ajá, también podemos construir oraciones de ese tipo. Nah, mire, está volando. Wait, let me see. Ok, dejémoslo hasta ahí. Sí. No, digamos. Sí. Ok, chicos, creo que hasta aquí llegamos con lo que son las... Aquí está, compound and complex sentences. Ahí están explicando subordinating conjunction, coordinating conjunction, con dos independent clauses, como lo explicaron ahorita. Esto es una independent, independent, and dependent clause. Independent clause. Mike is popular because he is good looking, but he is not very happy. Ahí tenemos otro ejemplo. Tenemos Mike is very popular because he's good looking. Entonces aquí tenemos independent clause, dependent clause, independent clause. El orden de los factores ahí no alteraría el producto. Okay, what about if these sentences are simple, compound, complex, or compound, complex? What about this one? Number 1. Simple. Number 1 is? I think it's simple. Simple sentence. Very Simple good. sentence. And then I am going just to write it just a simple sentence. So it's just a simple. What about number 2? Compound sentence. Compound sentence. Very good. Yes. What about number 3?
What is it? Ooh, okay. Complex. No. Mm. Why don't have a comma or a semicolon? Recuerden que cuando hay subordinating conjunctions en la mitad, ellas no necesitan Llevan coma. comas, no llevan Ujú. comas. Metas eso en la cabeza, ¿estás? Si le cambia la posición, sí. Si Si comienza con Y le cambia why. la posición, Ujú. sí. Si ustedes ponen esta aquí al principio, Sí, hay que aquí poner. tendría que llevar una coma. Uy, esa coma está como muy larga. Aquí llevaría coma. Sorry. Okay. Okay. No, so it's complex. Ah, what type of sentence is this? Number 3. Come on. It's complex sentence. No. Oof. Compound. What is what subordinating? Com- mm, Isn't it no. también? Is compound? No, it says complex. Look. Ujú. Yes, that's right. That's right. Be careful. Be careful with that. Be careful with that. Por eso le dije hace rato, es importante saber cuáles son los elementos que podemos tener en una oración. Saber que son sustantivos, saber que es un adjetivo, saber que es un verbo, que es una una conjunción, una preposición, todo. Yo inmediatamente analizo aquí, ¡pum! Ay, esto es una confusión. Esto es una oración compleja. ¿Usted? Mm. Yes. Okay, what about number 4? And Compound. I think Compound sentence. It's a compound sentence, yes. Compound sentence. Es una simple sentence con un compound predicate. Es una oración simple. Y esto que está aquí es un... ¿Se acuerdan cuando lo estudiamos antes? Que Yes, podemos tener yes. sustantivos compuestos o que podemos tener predicados compuestos. Es una oración simple con un compound predicate. ¿Sí? Ujú. Ojo. Ojo. yes. Ahí. Ojo. Ujú. Ajá. Can you explain that? No, eso que iba a decir, que el and allí, ¿qué función está cumpliendo el and? No es un coordinating conjunction en este caso. Es. Empieza por A. Is Y la segunda letra que sigue es D. Adverb. Ah, yes. It's an adverb. It's an adverb. Ujú. Muy bien. ¿Ven? Qué importante saber cuáles son todos esos elementos. Very good, very good. What about this one? Number 5. I think that's compound complex. Hello. Bueno, ajá, vamos a ver. A ver. Compound. Vamos a ver. Tenemos Naoki passed the test. Yes. Dependent clauses. Because, voy a ponerle en otro color. Because he studied hard and understood the material. Mire, lo expliqué aquí. Y aquí pasa lo mismo, aquí en esta oración que está aquí pasa lo mismo que pasa aquí. Es una complex sentence. Es una complex sentence. Lo que pasa es que la otra cláusula dependiente tiene un compound predicate. ¿Understand? Tiene un compound predicate porque esta que está aquí no está funcionando como... con esto que está aquí no está funcionando como una conjunction, está funcionando como un adverbio. Ajá. Está funcionando como un adverbio. Pilas con eso. Acuérdense que tenemos adverbios de muchos tipos. Chicos, ¿les quedó claro esta parte? Yes? Is that clear?
Is this clear? Is this I have clear? a question. What's your question? What's your question? When can you know when the word and is used as a conjunction and not as an adverb? Very good. Miren, muchachos, ¿qué sucede? Cuando funciona como adverbio, ojo, cuando funciona como adverbio, ya por eso voy a borrar todo aquí, esto que está acá. Cuando funciona con adverbio, casi siempre voy a poner la palabra adverbio aquí. Entonces, yo me voy a dar cuenta que es un adverbio porque el elemento que viene acá y el elemento que viene justamente acá son del mismo tipo. Teacher, I have a question with that. How can we know when it's a complex, just a complex, or a compound complex, or a compound? How differentiate it? Vladimir. That's heavy metal question. Okay, it's okay. Okay, I am going to refer to the presentation that I was like making or giving. Compound and complex. I'm gonna make this. Primero que nada, Valerie, yo les recomiendo aprenderse. Los fanboys son coordinating conjunctions. Esos coordinating conjunctions solamente los va a utilizar en compound sentences, en oraciones compuestas, ¿sí? Okay. Cuando tienes dos independents. Bueno, Vladimir, continúe, pues. Okay, no, thank you. Oh my God, I'm sorry. Okay, para adicionar lo que estaba explicando vuelvo y repito, ya lo he repetido varias veces y lo vuelvo a repetir y yo sé que esto lo voy a repetir till I go to grave. Till I go to grave es hasta que me muera. Oh my God. Es importante saber cuáles son los elementos de una oración. Understand? Ajá, en este caso, I am going to refer to what sorry. I am going to refer to what she was saying, or what was the professor was saying, okay? I'm going to erase this. Sorry. Okay, ready. I am going to erase this. Be careful. Hey, what's this? What's this? Valerie, what's this? That's a fanboy, a coordinating conjunction. No. And what's this? My boyfriend, I know. No, that works like an adverb, no? What's this? Le quedó pegado. Chicos, hey, pay attention because this is very interesting. Ajá, pregunto, ¿qué función es esta que está aquí? Esta es una subordinating conjunction. ¿Esto qué es? Esto es una subordinating conjunction, coordinating conjunction o un adverbio. In this works like an adverb. I think adverb. ¿Por qué funciona como un adverb? Because it's talking about Miren, aquí hay un sustantivo y aquí hay un sustantivo. ¿Sustantivo? ¿Hay? Claro, o sea, un pronombre que funciona como sustantivo. Ok. Yes. Sí, acuérdate que para eso se utilizan los pronombres. Los pronombres los utilizamos para sustituir sustantivos. Yes. En este caso podría decir Vladimir ahí. ¿You understand? Pero claro, yo no tengo boyfriend, ¿ok? Es muy clear. Aquí, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función que tiene and? Aquí está funcionando como una coordinating conjunction porque está enlazando dos oraciones. Entonces,
esa pregunta que tú me dices, que tú haces, cuando dices, ¿y cómo yo voy a hacer cuando suena complejo? No sé. Esas palabras claves te van a dar el mapa, ¿sí? Te van a dar el mapa, la estructura, el esqueleto de la oración que tú estás haciendo. Ah, sí, claro. Aquí tengo, ajá, esto está funcionando con el verbo, porque esto es sustantivo, esto es sustantivo. Ah, mire, aquí esto es una oración porque viene un sustantivo o un pronombre después de an, pero antes viene otro elemento, yesterday. ¿Qué será yesterday? Ah, sí, ya sé, yesterday es un adverbio, o es una frase, en este caso, es un adverbio de tiempo. De tiempo. Ah, ayer, listo. Entonces, pero el viejo inglés nos dijo en la clase que cuando funciona como adverbio, debe tener dos elementos que sean del mismo nivel. Aquí serían dos sustantivos, pero aquí también podrían ser dos adjetivos, o aquí también podrían ser dos adverbios, o aquí podría ser dos preposiciones, que sean. ¿Understand? Pero esos elementos que vayan, que aquí cuando funciona como adverbio, deben ser iguales. La veo con cara de preocupada. Si usted no tiene claro lo que son estas cosas, sorry. Discúlpeme por ser tan crudo y real. Tan directo. Assertive. It's very assertive. Usted sabe a lo que me refiero, ¿no? A Oneida. Valeria, ¿le respondí la pregunta? Me quedé esperando si and era un adverb or bueno, when we have, for example, the and between two subject? No, nouns. Substantive? No, Nouns. nouns. Yeah. Es que aquí, ojo, aquí y aquí. Para que esto funcione como un adverbio, sorry. Bueno, yo como voy a tener que borrar todo eso porque lo escribí. Ajá, and. Para que esto funcione como un adverbio, ojo, como un adverbio, los elementos que tenga antes el and y después tienen que ser del mismo nivel sintáctico y gramatical. Aquí podría ser Carlos y Petra. Rojo a azul. Mañana y tarde. Ahí dije Carlos y Petra, que son sustantivos. Rojo y azul, que son adjetivos. Mañana y tarde, que son adverbios. Be careful with this. Be careful with this. Funciona como conjunción cuando los elementos que están antes de él, funciona como conjunción cuando los elementos que están antes de esos sean, por ejemplo, aquí hay un adverbio, como en la oración que tenemos aquí. Ajá. Y después aquí viene un sustantivo, noun. Entonces, ahí sí me doy cuenta que esto es una conjunción. Be careful with that. Okay? Be careful with that. Okay? Okay, chicos.